probabilidad de un evento, solamente que ahora nos vamos a regir por la regla de Bayes. La regla de Bayes no es otra cosa más que una combinación del principio de suma y las probabilidades multiplicativas, las que vimos al inicio de las probabilidades. Cuando hablamos de la regla de Bayes vamos a hablar de dos aspectos. La regla de Bayes me abarca lo que es la probabilidad total y a la vez me abarca lo que es una probabilidad específica para un evento. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad total, vamos a decir que B es un evento cualquiera que se conocen las probabilidades condicionales. Entonces, la probabilidad total la vamos a encontrar con la siguiente fórmula. Probabilidad del evento 1 por la probabilidad condicionada por el evento 1. Probabilidad del evento 2 por la probabilidad condicionada por el evento 2 y así sucesivamente. Para que lo comprendamos mejor, veamos el siguiente ejemplo. Una empresa de manufactura emplea 3 planos analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costo, los 3 se utilizan en momentos diferentes, es decir, que no se utilizan al mismo tiempo. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para un 30% el primero, para un 20% el segundo y para un 50% el tercero de los productos. La tasa de defecto difiere en los 3 procedimientos de la siguiente manera. Para el primer plano, la tasa de defecto es el 0.01, para el segundo plano, la tasa de defecto es el 0.03 y para el tercer plano, la tasa de defecto es 0.02. Cuando hablamos de la probabilidad de defecto sobre P, significa que es defecto de cada uno de los planos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad total de defectuoso? No me está pidiendo específicamente la probabilidad de uno en sí, sino que me está pidiendo de todo el proceso. Entonces, lo único que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos planos, pero multiplicar el porcentaje para el que se utiliza por la tasa de defectos. Entonces, cuando hablamos del 30%, vamos a decir que es el 0.3, que es el plano 1. Cuando hablamos de la tasa de defectos, para el plano 1 es 0.01. Entonces, para obtener la tasa de defectos que este tiene es el porcentaje de producción por la tasa de defectos. Así igual manera los otros, el porcentaje de producción por la tasa de defecto, porcentaje de producción por la tasa de defectos. Sumamos y vamos a haber obtenido la probabilidad total. Ahora, muchas veces la probabilidad total nos puede confundir si lo hacemos de esta manera, pero nos podemos auxiliar de lo que es un diagrama de árbol. En el diagrama de árbol vamos a recordar que fue lo primero que vimos cuando hablamos de técnicas de conteo. Y lo podemos hacer de esta forma. Plano 1. ¿Cuál es la tasa de defecto? 0.01. ¿Cuál es la tasa de producción? El 30% y el 30% es 0.3. Plano 2. ¿Cuál es la tasa de defecto? 0.03. ¿Cuál es la de producción? 0.2. Plano 3. Defecto 0.02 y producción 0.5 o el 50%. Multiplicamos ambos en cada uno de los planos y los sumamos y exactamente nos va a dar 0.019. Esta es otra forma de encontrar la probabilidad total. Ahora, cuando ya vimos la probabilidad total, vamos a ver la regla de Bayes. La regla de Bayes es el que me va a identificar o me va a pedir la probabilidad específica de un plano o de un evento. Si veíamos el ejemplo anterior, me pedía probabilidad total de defectuoso. No me decía cuál es la probabilidad de defectuoso del plano 1, o del 2 o del 3, sino que me lo decía de forma general. Ahora, el de Bayes se utiliza esta fórmula, aunque a veces las fórmulas nos suelen confundir, pero siempre el mismo ejemplo. El de la empresa de manufactura. ¿Qué nos va a preguntar ahora? ¿Cuál es la probabilidad total de defectuoso? Lo tenemos acá, 0.019. Pero si tenemos el enunciado y ahora nos dice, si se observa un producto al azar y se descubre que es defectuoso, encontrar la probabilidad que tiene cada plano de ser responsable.
Ahora sí, me está pidiendo cuál es la probabilidad que ese producto defectuoso sea del plano 1, sea del plano 2 o sea del plano 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La probabilidad de defecto de cada una de las máquinas lo vamos a dividir entre la probabilidad total. ¿Cómo vamos a encontrar la probabilidad de defecto del plano 1? Vamos a multiplicar el porcentaje de producción por la tasa de defecto, 0.3 por 0.01. Y lo vamos a dividir entre la probabilidad total, 0.019. Entonces nos va a dar que la probabilidad que sea el plano 1 es 0.158. Vamos con el plano 2. ¿Cómo vamos a encontrar la probabilidad de defecto? El porcentaje de producción por la tasa de defecto nos va a dar 0.06 entre la probabilidad total, 0.315. Y el plano 3 de la misma manera, la tasa de producción por el porcentaje de defecto, por la probabilidad de defecto, nos va a dar 0.53. Veamos otro ejemplo. Una empresa de celulares tiene dos máquinas, A y B. El 54% de los celulares producidos son hechos por la máquina A y el resto por B. Es decir, que si a 54 le quitamos, si al 100%, perdón, le quitamos el 54%, nos va a dar que el B corresponde al 46%. No todos los celulares producidos están en buen estado. Entonces, eso quiere decir que cada una de las máquinas tiene una proporción de defectos, la que nos dice que la máquina A tiene la proporción de defectos de 0.2 y la máquina B 0.5. ¿Cuál es la probabilidad que, sabiendo que un celular es defectuoso, proceda de la máquina A? Primero, proporción de defectuoso, 0.2, la para A y B 0.5. Ahora, la capacidad de producción. Para la máquina A, 0.54 y para la máquina B, 0.46. Debemos de encontrar la probabilidad total. Vamos a encontrar la probabilidad total multiplicando la producción de cada máquina por la proporción defectuosa de cada uno de ellos y lo sumamos. Vamos a encontrar acá 0.54 por 0.2, 0.46 por 0.5. Y vamos a encontrar la probabilidad que sea defectuoso de A. Cuando es defectuoso de A, solo vamos a multiplicar la producción de la máquina A por su proporción de defectos, 0.54 por 0.2. Nos va a dar 0.108. Entonces, como me está pidiendo que encuentre la probabilidad que el celular defectuoso sea de la máquina A, lo que vamos a hacer es probabilidad que sea de máquina A, que lo encontramos acá, entre probabilidad total, que lo encontramos acá. Nos va a dar 0.319. Ahora, veamos otro. En cierta universidad, el 70% de los estudiantes vienen de instituciones privadas y el 30% de instituciones públicas. Se sabe, el 25% de los estudiantes que vienen de instituciones privadas y el 10% que vienen de instituciones públicas poseen vehículo propio. Sacamos la información. El primero es el porcentaje de los que vienen de privadas, 0.7. El porcentaje que vienen de las públicas, 0.30. De las privadas, ¿cuántos tienen carro? 0.25. De las públicas, ¿cuánto tienen carro? El 10% o 0.10. Eso es lo primordial. Vamos a sacar la información. Ahora, si se selecciona un alumno al azar de esta universidad, ¿cuál es la probabilidad que tenga vehículo propio? ¿Cuál es la probabilidad que tenga vehículo propio? Entonces, como me lo está preguntando de forma general, vamos a encontrar la probabilidad total. Para ello vamos a multiplicar los que tienen de la privada, los que vienen de privados por el porcentaje que tiene carro, 0.7 por 0.25. Los que vienen de públicas por el porcentaje que tienen carro, 0.10. Entonces multiplicamos y al final nos va a dar que la probabilidad que tengan vehículo propio es de 0.205. Ahora, si me dice, si un alumno seleccionado posee vehículo propio, ¿cuál es la probabilidad que venga de institución pública? Allá ahí me está desglosando, me está diciendo, ya no es de forma general, sino que me está haciendo énfasis en una institución. Entonces lo que vamos a utilizar es la regla de Bayes, en donde vamos a dividir la probabilidad de que posea carro entre la probabilidad total. Como es la pública, 0.3 por 0.10, la probabilidad entre la probabilidad total que encontramos anteriormente nos va a dar 0.1463. Ahora sí me dice, si un alumno seleccionado posee vehículo propio, ¿cuál es la probabilidad que venga de institución privada? Lo
que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 0.7 por 0.25 y este va a ir en el numerador y lo vamos a dividir entre la probabilidad total. 0.7 por 0.25 entre 0.205 y vamos a obtener la probabilidad que nos están pidiendo. Y por acá vamos a dejar un ejercicio que si lo pueden hacer antes del día de la videoconferencia sería mejor porque vamos a escuchar las respuestas ese día.